bueno, a lo largo de estos meses hemos estado viendo, hemos estado estudiando el libro de Génesis, ¿no? Nuestra serie donde todo comienza. Ahí hemos aprendido y hemos visto diferentes temas, historias, la verdad, padrísimas, desde la creación, y la verdad que hemos visto historias impresionantes, historias incluso a veces imposibles, bueno, pues al menos para nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Como seres humanos. La realidad es que yo a veces veo a Génesis, no sé ustedes, como una gran película, como una película con un excelente guión, con un guión perfectamente bien armado. El día de hoy ya vamos casi a la mitad del libro de Génesis, vamos a estudiar el capítulo 24, y este capítulo, la realidad es que no se queda absolutamente nada atrás. El capítulo 24 nos refleja una historia también bastante impresionante, una historia que de pronto podemos ver a simple vista como algo difícil de que pase en nuestro mundo, ¿no? A lo mejor en una película, a lo mejor en algo así, pues son cosas que pasan, ¿no? Pues es ficticio, pero algo así es difícil que pase, ¿no? Primero sabemos que todo gira en base a las promesas que Dios dio a Abraham, ¿no? En la clase pasada vimos cómo Dios dio una primicia acerca de un adelanto, una primicia acerca de poseer la tierra de Canaán. Dios da continuidad a esas promesas con el nacimiento de Isaac. Y el nacimiento de Isaac fue cuando Sara y Abraham estaban pues, a una edad pues, ya muy avanzada, ¿no? A este momento, en este instante, en Génesis 24, Sara ya no está. Sara ya ha fallecido. Sara ya fue enterrada y Abraham está al final de su tiempo, ¿no? Aquí es donde entra Isaac para seguir con la promesa de Dios en cuanto a ser una gran nación. Y pues bueno, es otra historia imposible, ¿no? Bueno, al menos en nuestra cabeza y mente humana, porque sabemos y nos queda bien claro que para nosotros hay imposibles, pero para Dios no lo hay. Acompáñenme hoy, vamos a estudiar, la clase del día de hoy se titula Confía en lo imposible. La clase del día de hoy se titula Confía en lo imposible. Vamos a ir a Génesis 24, versículo 1. Para esta clase yo voy a estar estudiando, estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Génesis 24, 1. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Este es uno de los últimos capítulos donde aparece Abraham con vida. Probablemente, bueno, la Biblia nos dice que Abraham ya era viejo. Probablemente Abraham entendía esa parte y sabía que ya estaba al final de su tiempo, ¿no? Incluso puedo imaginar a lo mejor a Abraham ahí en su cama tendido, requiriendo al siervo para que venga y poderle dar alguna instrucción. Él sabía y entendía las promesas que Dios le había hecho anteriormente con respecto a ser una gran nación, es decir, tener una gran descendencia. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Abraham ya era viejo, su esposa Sara ya había fallecido y también podemos saber que Isaac tenía 40 años y no tenía esposa. Entonces aquí es donde dices, ¿cómo va el tema de las promesas? O sea, imaginen el escenario en ese entonces de Abraham, de decir, ok, yo tengo una promesa de ser una gran nación, una gran descendencia, mi esposa ya no está, yo ya estoy grande, y mi hijo tiene 40 años y no tiene esposa. Pues es difícil, ¿no? ¿Cómo sería posible que se cumpliese la gran promesa de una nación? El tiempo de Abraham se agotaba y no se veía por dónde pudiera pasar, seguir la línea o el linaje de vida, ¿no? Si no había esposa para Isaac, entonces no habrá más descendencia. Y si no había descendencia, entonces no habría Israel. ¿Qué es lo que pasaba? Pues ya era tiempo. Y mediante las costumbres de esa época, Abraham tenía que ocuparse del matrimonio de Isaac. Entonces Abraham dijo, ¿saben qué? Tomamos cartas en el asunto, vamos a empezar a movernos, ¿no?
Vamos a Génesis, seguimos en Génesis 24, vamos a seguir leyendo del versículo 2 al 5. Génesis 24, 2 al 5. Dice, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. No puedo cambiar, pero bueno. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar a Isaac allí para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Hasta ahí lo dejamos. Abraham solicita a su siervo que no deje que su hijo Isaac se case con una cananea, una canaíta, ¿no? Y esto, que vaya, él solicita al siervo que vaya a su pueblo natal para, ahí está ya. Bueno, Abraham solicita a su siervo que Isaac no se case con una mujer cananea y que vaya a su pueblo natal en busca de una mujer. El siervo escogido, Eliezer, era alguien de suma confianza, era alguien encargado de su casa, era alguien a quien Abraham tenía y conocía de hace mucho tiempo y confiaba plenamente. Entonces, sabemos que esta misión no se la podía encargar a cualquier persona, tenía que ser alguien en quien Abraham también confiaba, ¿no? El siervo hace un juramento poniendo su mano debajo del muslo de Abraham. Esto era un juramento muy especial y de mucho valor en ese tiempo. Esto es equivalente, no sé si han visto algunas ocasiones en juicios estadounidenses o en toma de protesta en Estados Unidos, que se jura poniendo la mano, salió pixeleada, ¿verdad? Pone la mano en la Biblia y juran en un juicio decir la verdad, ¿no? Entonces, eso es algo de gran valor en esa época, es equivalente a esto en nuestra época actual, ¿no? Abraham sabía perfectamente que Isaac no se podía casar o no debía casarse con una mujer cananea. Y no era por un tema ni de clasismo, ni de racismo, ni de nada de eso, ¿no? Incluso, pues, obviamente era la opción más sencilla, ¿no? O sea, Abraham estaba ahí en Canaán y era más fácil que él pudiera escoger a una mujer de allí. Era más fácil que él pudiera escoger una princesa, alguien bien parecida, alguien de dinero y sobre todo solucionar por sí mismo el tema o la situación que estaba delante de él, ¿no? Pero Abraham se niega a seguir ese camino, ¿no? Y no es simplemente porque Abraham dijo, no, la verdad no quiero, sino él sabía el plan de Dios que tenía para con él, ¿no? Dios había separado a Abraham de las naciones, los había escogido, y si se casaba con una cananea, haría fracasar el plan de Dios, ¿no? Vamos a Deuteronomio 7, vamos a leer versículos 3 y 4. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4, dice, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Hasta ahí lo dejamos. Dios no quería que Isaac se casara con una cananea, porque él sabía que se alejarían de él. Sabemos que los cananeos adoraban otros dioses, y él no quería que se alejaran de él, del único Dios, del poderoso. Los descendientes de Canaán vivían bajo la maldición de Dios, y por todos estos motivos expuestos, por todas estas situaciones, era imposible que Isaac se casara con una cananea, y era tan importante para Abraham que fue por eso que hizo jurar el siervo. Y bueno, en el versículo 5, si se dan cuenta, el siervo pregunta,
sea, el siervo como buen ser humano, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Dice, pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? O sea, ¿qué pasaría si esta joven no quiere venir? Y esto es normal, ¿no? Yo creo que el siervo tenía una gran presión, yo creo que el siervo veía, imaginaba una situación de decir, ay, o sea, tengo que viajar tan lejos. O sea, imagínense la misión que tenían. De pronto que llegue alguien, bueno, en este caso, pues si llega con camioneta cargada, pues se va a ver medio raro, ¿no? Pero en ese entonces que llegue con sus camellos, con todo, y que busque a la joven, que sea la indicada, que le plantee la situación, que ofrezca matrimonio para Isaac, que viaje con él, y que ella se vaya a casar con alguien que ni siquiera ha visto, que ni siquiera conoce, ¿no? Ahorita al menos, pues bueno, saques el celular y decir, mira, este es, ¿cómo ves? Esta es la foto, este es su Instagram, ¿no? Pero a ese entonces, pues no había ni fotos ni nada. Entonces iba prácticamente a ciegas, ¿no? Yo seguramente si hubiera llegado alguien y me dice, oye, vengo por tu hija, ¿cómo ves esto y esto? Pues seguramente yo hubiera dicho que no. Y creo que algunos de aquí también han dicho, ¿sabes qué? No, pues ¿cómo crees, no? Qué difícil situación para el siervo, ¿no? ¿Acaso no era más fácil que Isaac se casara con una cananea? ¿O acaso no era más fácil que Isaac fuera por sí mismo y viajara y él escogiera a la joven con la cual se pudiera casar, ¿no? Cuestionaba el siervo. Vamos, igual seguimos en Génesis 24, vamos a leer el versículo 6 y 11, por favor. Génesis 24, 6 y 11 es donde Abraham responde. Le dice, no, contestó Abraham. O sea, Abraham fue tajante, o sea, no hubo opción de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Tú échate la vuelta y si ves que no, pues ya planteamos, ¿no? Automáticamente la respuesta de Abraham fue un no, porque él estaba convencido de lo que tenía que seguir. No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre, de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres ahí una esposa para mi hijo. El 8. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de ese juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. El 9. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Sabíamos que Abraham no quería que regresara a la tierra, Isaac que regresara a la tierra natal. Entonces el siervo tiene la siguiente encomienda, que es ir a buscar a la joven, hacer todo el proceso, viajar, convencerla de regresar con él y que se casara, ¿no? Pues, lo que decíamos ahorita, una historia difícil. Pero aquí yo creo que el siervo se libera un poco, ¿no? Cuando Abraham le dice, ok, está bien, si tú haces todo esto, y al final ella no quiere regresar contigo, te libero de ese juramento. Yo, si fuera yo, diría, respiro, ¿no? Abraham en esta parte hace que el criado confíe en Dios. Nuevamente Abraham nos demuestra que es un hombre de fe y un hombre de confianza hacia Dios, porque él dice, confía porque el Dios del cielo pondrá delante de ti un ángel que te guiará. Él no dijo, yo confío en ti en tu sentido común, yo confío en ti en tus buenos gustos, yo sé que vas a escoger a una buena joven, a una buena mujer para mi hijo, ¿no? Yo confío en Dios que Él va a poner delante de ti un ángel que te va a llevar, ¿no? Nuevamente Abraham nos demuestra ser un hombre de fe, de confianza en Dios. Un hombre que sabía que las cosas pasarían o que las cosas pasan porque es la voluntad de Dios y porque Dios así lo quería. Y eso era lo que transmitía al siervo, ¿no?
Sabemos que Abraham se equivocó a lo largo de la vida, Abraham también fue humano, tuvo algunas situaciones, pero la importancia de siempre regresar a donde mismo, y esa importancia de regresar a donde mismo no es a cualquier lado, la importancia de Abraham de regresar a Dios siempre, que es confiar en Dios, y eso inculcó a su siervo, confianza en Dios, pero también aligera su carga, ¿no? Abraham haber dicho, bueno, a ver, relájate un poquito, si no lo consigues, está bien. El siervo obedece las instrucciones de Abraham, alista sus cosas y sale de viaje. Dice que cargó 10 camellos llenos de regalos. Leía que más o menos el tiempo de recorrido le tomó cerca de un mes. Más o menos el siervo, cargado con los camellos y todo, fue alrededor de 650 kilómetros. Ahí puse una referencia, Guadalajara, Cuernavaca, para los que van a ir a la conferencia. Bien, entonces más o menos ahí para que podamos ver la distancia que el siervo recorrió. Obviamente nosotros vamos en coche más a gusto. El siervo iba pues con sus camellos y cargado, ¿no? Entonces más o menos le tomó un mes en llegar a su destino. El siervo llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Dice la Biblia que ya era por la tarde, ¿no? Al llegar ahí, se detiene en las afueras donde hay un pozo de agua. En ese entonces, los pozos estaban fuera de la ciudad, y esos pozos también eran usados por las personas que pasaban por ahí para que se hidrataran, ¿no? Entonces, hace que los camellos descansen y los arrodilla ahí frente al pozo de agua. En ese pozo es donde las jóvenes salían, ya sea muy temprano o por la tarde-noche, a sacar agua. Esto para evitar el tema del calor, ¿no? Esto para evitar, pues, imagínate, estar cargando agua del pozo hasta el pueblo y con el sol y todo, pues sí es difícil, ¿no? Y también leía que ellas asistían como en bolita. Como que yo creo que se han de poner de acuerdo, vamos por agua, sí, a las 6 nos vamos, y ahí van todas, ¿no? Y era un tema de seguridad también. Y pues para la plática, yo creo que también en el camino, ¿no? Y bueno, entre todas las mujeres que había, pues de un pueblo, yo no sé si era 1, 2, 5, 10 o 15, ¿cómo era posible determinar cuál sería la mujer indicada? O sea, ya imagino el siervo viendo así de todas, ¿no? O sea, de que a ver, ella no, mira, ella sí, la de rojo, la de verde, sí, sí, no, ¿no? Pero la palabra dice que el siervo era un hombre de oración y una oración ferviente. Vamos al versículo 12 y 14, del 12 al 14, por favor, regresamos a Génesis. Es donde sale la oración del siervo. Génesis 12, dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable para mi amo. Yo veo la oración del siervo y a mí en lo especial, o sea, me llama mucho la atención cómo es tan claro y cómo es tan... O sea, yo me lo imagino, no una oración de Señor, por favor, ayúdame a que encuentre, muchas gracias, todo, amén. No, yo me lo imagino ahí rezando, orando de manera muy ferviente, ¿no? Me agrada mucho esa parte. Y él simplemente en una situación difícil o una situación compleja, en una misión, él lo primero que hace es ir y acudir a Dios y orar a Dios para que lo guíe, ¿no? Mediante la oración, el credo pide al Señor una señal clara de orientación y no está orando por fe, sino para conocer la voluntad de Dios. Él confía plenamente que Dios pondrá frente a él a la mujer ideal para Isaac. Él sabe y cree perfectamente que así será, ¿no? Pero es una situación complicada lo que yo les decía. El siervo le pide de beber, pues ve a una mujer, yo creo que a una joven, le dice, oye, un vasito de agua, ¿no? Y bueno, pues el vasito de agua, como dicen por ahí, no se le niega a nadie.
Y eso es como muy normal, el que tú, oye, ¿me das algo de tomar? Ah, sí, un vasito de agua, jamaica, horchata y bueno, o natural. Y eso es muy normal, el ofrecer y el poder dar un vaso de agua, incluso ahorita en nuestra época. Yo no sé si les haya tocado ahí un servicio de pronto de internet o de luz, pues siempre ofreces agua o siempre está el tema de agua. Eso sí, pero que le ofrezca de darle de beber y saciar a 10 camellos, pues ya está difícil, ¿no? Si cuando va la cuadrilla de luz yo le ofrezco más al que te pasa, ¿no? A los demás no voy y les digo, ¿quieren agua con la jarra? Ahora imagínense a Rebeca ofreciéndole de tomar agua a 10 camellos. Yo leía que los camellos, después de una temporada de no tomar agua, pueden llegar a tomar alrededor de hasta 100 litros cada uno de agua. Imagínense, pues muchísima agua, ¿no? Y no tenían llave, entonces, ahí Rebeca, ¿no? Y en ese entonces las jóvenes utilizaban unos jarrones, unas palanganas, algo así pudiera ser, y la capacidad de esos jarrones eran de 10 litros. Entonces, no es clase de matemáticas y todo, pero imagínense, 100 litros y 10 litros, ¿cuántas vueltas tenía que dar para darle a tomar hasta quedar saciado un solo camello? Muchísimas. Y para mí esto es como algo, wow, ¿no? O sea, qué cansado ha de haber sido la Rebeca ir sacando agua, vaciar al bebedero y deja voy otra vez y deja voy otra vez. O sea, la verdad que fue una labor tan desgastante, ¿no? Seguimos, vamos al versículo 15, Génesis 24, 15, y dice, entonces antes de terminar su oración, vio una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Dice la Biblia que ahí fue donde conoció a Rebeca. Decía que era una doncella hermosa, y por lo que hemos leído, muy servicial y bien entrona. O sea, yo creo que no era de esas de, ay, no, a ver, échamelo. Y ahí andaba cargando agua para alguien que no conocía, para darle de tomar a los camellos de este señor, del siervo. Incluso superó las expectativas del siervo. Rebeca era sobrina nieta de Abraham. Entonces, el siervo, después de enterarse de todo esto, ora nuevamente en agradecimiento a Dios, porque sabe perfectamente que encontró lo que estaba buscando. O sea, imaginen esa parte, ¿no? O sea, Dios fue acomodando cada situación, cada circunstancia, hasta llegar a Rebeca, y no era cualquier joven, pues había, me imagino, más jóvenes. ¿Cómo pudo llegar a encontrar a alguien que era parte de la parentela de Abraham? Era justamente lo que tenía que salir a buscar. La historia nos cuenta que el siervo, al darse cuenta que era la mujer escogida por Dios, después de orar, agradecer, puso unos brazaletes de oro en el brazo, un anillo de oro en la nariz. Rebeca, pues bueno, imagínense el impacto, ¿no? Emocionada con lo que había pasado, sale corriendo a casa de su familia. El siervo ya le había contado a Rebeca cuál era la intención de él estando ahí. Salió corriendo, y al escuchar esto, su hermano Labán dijo, a ver, vámonos de regreso, ¿no? Vio a su hermana con brazaletes de oro, con anillo, le dijo, oye, es alguien que trae camellos, es alguien que viene con muchos regalos, y pues Labán dijo, a ver, vamos a ver qué trae, vamos a ver qué es lo que está pasando. Regresó corriendo para encontrarse con el siervo. Al final le dieron asilo, tenían paja, dejaron a sus camellos ahí para que descansaras. Y el siervo explicó nuevamente todo a la historia y el motivo del por qué estaba ahí, a Labán y a Betuel. En el versículo 50 y 51, igual de Génesis 50 y 51, dice, entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Ellos entendieron el motivo del por qué el siervo estaba ahí y accedieron a dejar ir a Rebeca. Por ahí dice que pidieron 10 días más. Esto era para que pues, Rebeca lo pensara bien, dijera, a ver, tranquila, ahorita estás emocionada, date 10 días para que pienses, tranquila.
pero el siervo insistió, el siervo vio tan claro toda la situación y dijo, no retrasen más los planes de Dios. Ya está todo va acorde a lo que Dios quiere. Ellos preguntaron a Rebeca si quería ir y ella dijo que sí. Cuando partieron, la bendijeron. Vamos al versículo 59 y 60, por favor. 59 y 60. Cuando salía Rebeca, ella fue bendita por Labán y Betuel. Dice, entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición. Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Madre de muchos millones. Aquí es donde vemos que Rebeca era una parte fundamental de las promesas de Dios hacia Abraham. O sea, Rebeca estaba dentro de ese plan perfecto que Dios tenía. Al final Rebeca viaja con sus siervas para encontrarse con su futuro esposo. La Biblia nos dice que Isaac llevó a Rebeca a la tienda vacía de Sara, la tomó como su esposa y ella fue de gran ayuda para Isaac para superar la muerte de su mamá. Entonces, pues esto fue, creo que falta y fueron felices para siempre, ¿no? O sea, la realidad es que es una historia que a mí me impresiona mucho, ¿no? No sé si a ustedes, pero es una historia extraordinaria, una historia de cosas o situaciones que son difíciles de que puedan pasar, ¿no? O complicadas, bueno, al menos en mi mente yo así lo veo, ¿no? Dios quería que Moisés, que es el narrador de esta historia, mediante esta historia animara y transmitiera al pueblo de Israel que ellos existen solo y únicamente debido al cuidado providencial de Dios. Cuando el pueblo de Israel leyó esta historia, ellos entendieron y vieron que cómo su propia existencia estuvo en juego todo el tiempo, cómo su propia existencia estuvo colgando de un hilito todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si Isaac se hubiera casado con una cananea, no hubiera existido Israel. Porque si Dios no hubiera guiado al criado hasta Rebeca, al siervo hasta Rebeca, no hubiera existido Israel. O si la misma Rebeca, pues digo, normal a lo mejor que ha dicho, no, espérame, yo no me caso, yo estoy joven todavía, me falta vida por vivir, aguántame, pues no hubiera existido Israel, ¿no? Aquí es donde vemos el poder de Dios. Aquí es donde se refleja el control absoluto que nosotros en nuestra cabeza vemos como imposible. Si tú me lo dices desde un inicio, antes de leer, va a pasar esto, yo hubiera dicho, no, pues difícil, a lo mejor y puede darse la casualidad de que pase, ¿no? Pero aquí es donde Dios dice, no, a ver, yo estoy al control de absolutamente todo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos limitado el poder de Dios hacia nosotros? ¿Cuántas veces en nuestro día a día hemos limitado ese poder de Dios hacia nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho, sabes que no, eso no va a pasar? Eso es imposible, o sea, no, ni lo pienses. ¿Cuántas veces hemos dicho, Él no va a venir a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, eso no va a suceder? Pues yo creo que muchísimas veces, ¿no? Muchas de las veces, como platicaba Fer hace algunas clases, vemos a un Dios como un Dios de la imposibilidad, ya que no confiamos plenamente en su capacidad. ¿Y tú en qué área has limitado a Dios? Estamos hablando del único, del poderoso, del principio, del fin, del alfa, del omega, el creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver, el creador de lo que incluso nuestros ojos no han visto, porque no llegamos a tanto, ¿no? Y aún y con todo esto que sabemos y entendemos, aún y con todo esto no confiamos en Dios, no confiamos en su voluntad. ¿Y qué es lo que nos impide poder confiar en Dios? ¿Qué es lo que nos impide confiar en su voluntad? Vamos a leer Isaías 55, acompáñame por favor, Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Ahí voy. Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.
Sí, Señor, mis pensamientos no se parecen nada a ustedes, ¿no? Nosotros tenemos una mente limitada, una mente que usa el sentido común y que razona. Y eso es un impedimento para nosotros, ya que eso pone obstáculos, porque utilizamos la lógica y dices, no, eso no va a pasar. Dios es en su poder absoluto, Él nos dice, yo no pienso como ustedes, yo no veo como ustedes, como el cielo y la tierra, y más es la diferencia que tiene con nosotros. Entonces, Dios nos dice que así son sus caminos, así son sus formas, son sus maneras, es lo que Dios quiere y es totalmente ilimitado y totalmente diferente al que nosotros podemos pensar, ¿no? Así como Israel confió su existencia a Dios, así como al final Israel dijo, ok, existimos en base a la voluntad de Dios, así nosotros como iglesia debemos también confiar nuestra existencia al cuidado providencial de Dios. Nuestra iglesia siempre ha sido atacada y ahorita más. Vivimos en un mundo, bueno, nos podemos dar cuenta, ¿no?, de cómo es nuestro mundo alrededor. Podemos ver noticias, podemos meternos a cualquier red social y vemos qué es lo que pasa alrededor. Un mundo que nos corrompe, un mundo con todo tipo de situaciones, un mundo que seduce a nuestros hijos. Nuestros hijos están allá afuera, expuestos al mundo. Nuestros hijos están ahí y Satanás está como león rugiente, dice la Biblia, esperando atacar y devorarlos. Un mundo que enseña todo lo contrario que dice la palabra de Dios. El mundo que nos dice, unión libre, padre, chécale, cálate. Si te gusta, pues te casas. Y si no, pues no, al final de cuentas es un papel solamente lo que nos une. Hemos oído acerca del aborto, hemos oído acerca de la homosexualidad, hemos oído acerca de las drogas, todo lo que es contrario a la palabra de Dios es lo que nos enseña el mundo en este momento. Nos enseña a vivir en pecado y ¿saben qué es lo peor? Nos dice que está bien, que es la manera correcta, que se vive en el siglo XXI, ¿no? Ustedes ya están viejos, ustedes piensan en otras cosas. Aquí es la manera de vivir, así nos enseña. Y yo les pregunto, ¿quién garantiza que nuestros hijos o nietos van a seguir en la iglesia? ¿Quién garantiza que nuestra iglesia va a seguir existiendo? Solamente Dios. Es el único que puede garantizar esta parte. Entonces, así que debemos de confiar nuestra existencia al cuidado providencial de Dios. Vamos a 2 escrituras más, que es Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Dice, benditos son los que confían en el Señor. Aquí no dice, benditos son los que confían y que son muy listos y usan su lógica y su razonamiento, ¿no? Yo quiero decirte el día de hoy que no importa cuántas situaciones estemos pasando como iglesia, no importa cuántas situaciones estés viviendo en tu día a día, mientras tengamos fija nuestra mirada en Dios, nosotros estaremos bien. Y yo quiero saber qué es el bien, ¿no? El bien no es exactamente lo que yo quiero, lo que yo pienso. El estar bien no significa que tendremos lo que queramos, porque a veces queremos o pedimos cosas y Dios nos dice que no. Y eso no significa estar mal. Confiemos en nuestro Dios y en su cuidado hacia nosotros. Entendamos que no siempre vamos a tener exactamente lo que pedimos en oración como el siervo. Eso pasó y en ese momento fue porque era la voluntad de Dios. Pero si confías en su voluntad,
confías en Él, tú te vas a sentir bien, aunque lo que esté sucediendo no es lo que tú quieras, porque entenderás que tú estás haciendo lo que te toca, que es confiar en Dios y confiar en su voluntad. Vamos a Salmos 28:7, por favor. Salmos 28:7. Dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Y me ayuda, dice la palabra, porque yo confío plenamente en Él. Confío en Él con todo mi corazón. Quiero decirte que la iglesia está conformada por humanos, por seres humanos imperfectos. Humanos que nos equivocamos, con pensamientos y actitudes distintas. Si tú fijas tu mirada en tu hermano, el que está al lado de ahí, al lado de tuyo, el que está enfrente, lamento decirte que estás fijando tu mirada en algo equivocado. Lamento decirte que ese no es el objetivo correcto. Nosotros debemos de fijar nuestra mirada en Dios, quien es quien perfecciona nuestra fe. Y en Génesis 24, mediante esta historia increíble para nosotros, Dios quiere que veas cómo nada pasa por casualidad, cómo nada sucede solamente porque tiene que suceder, cómo Dios está al control de todo lo que está aquí, cómo Dios controla, Dios no deja nada a la suerte, Él sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. Aunque las situaciones parezcan imposibles, aunque las situaciones parezcan difíciles, recuerda que Dios siempre está al control de todo. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Dios quiere que confíes plenamente en Él, que dejes a un lado tu razonamiento, que dejes a un lado tu lógica, tu sentido común, tus temores, que simplemente te dejes llevar por Él. Nos dio un Espíritu Santo que nos da discernimiento. Confiemos en Dios, hermanos, y en su voluntad. Déjate llevar, hermano, por Dios. Déjate ir y confía plenamente en Él. Te aseguro que es una de las mejores decisiones que tú puedes tomar. Confiemos en el cuidado providencial de Dios hacia nuestra iglesia. Confiemos en el cuidado providencial de Dios hacia nosotros. Que nada te permita no confiar en Dios. No dejes que nada se atraviese entre ti y tu confianza a Dios. No dejes que nada se atraviese entre ti y la voluntad de Dios. Y sobre todo, por último, voy a decir, no limites el poder de Dios. ¿Vale? Y bueno, acompáñame en una oración, por favor. Querido Padre y Señor mío, te doy tantas gracias, Padre, por este día. Gracias porque sabemos y entendemos, en base a lo que tú nos dices, que tú estás en control de absolutamente todas las cosas. Sabemos y entendemos que lo único que tú nos pides, Señor, es que confiemos en ti. Así como Abraham confiaba plenamente en ti, como Abraham tenía fe perdida en ti, Señor. Así te pedimos que tú hagas que nosotros podamos confiar en ti y en tu voluntad. Aunque haya situaciones que no entendamos, aunque haya situaciones que para nosotros parezcan imposibles, ayúdanos a confiar en ti, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Y en Cristo Jesús te dejo mi oración. Amén.